Buenas tardes, estimados y estimadas participantes. Reciban un cordial saludo a nombre del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Magíster Jorge Luis Salas Arenas, y del director de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, doctor José Alfredo Pérez Duarte. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia La revocatoria de autoridades como derecho de control ciudadano, la cual estará a cargo del doctor Gerardo Tábara. El doctor es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tiene un máster en estudios políticos aplicados por la FIAP España y es egresado de la maestría en Ciencias Políticas por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, ha sido funcionario de la Defensoría del Pueblo, de la Municipalidad Metropolitana de Lima y asesor parlamentario. Ha coordinado proyectos de formación ciudadana e incidencia política en diversos organismos no gubernamentales y ha sido secretario general de la Asociación Civil Transparencia. Actualmente se desempeña como consultor en la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones. Sin más preámbulo, le cedo el uso de la palabra a nuestro expositor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Gabriela. Muchas gracias por la presentación y buenas tardes también a todas las personas que asisten en esta oportunidad a esta conferencia que organiza la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones. Voy a tratar de compartir pantalla para iniciar la presentación que preparé para esta tarde. ¿La ven? Sí, ya se ve. ¿Se ve, no? Sí, sí se ve. Ok. El tema es revocatoria, el título es más largo, ¿verdad? Pero yo quería ubicar esta presentación para comprender el mecanismo de la revocatoria o el derecho a la revocatoria como parte de los derechos de control que la democracia y el marco constitucional nos ofrecen a los ciudadanos y ciudadanas. Por eso es que he acortado el título y le he llamado en esta lámina revocatoria y derechos de control. Son 4 puntos los que voy a abordar en estos minutos. El primero es democracia y participación ciudadana. Digamos, cuál es la relación, cuál es la importancia de la participación ciudadana para la democracia moderna. Los mecanismos de participación ciudadana que están previstos. La tercera parte nos aproxima ya más al tema de control y es democracia y accountability. Es una palabra que no tiene una traducción exacta, pero que la hemos escuchado muchas veces, estoy seguro, y la explicaré en su momento. Y finalmente los mecanismos de control ciudadano, para entender entonces que la revocatoria no es el único mecanismo de control ciudadano. Bien, democracia y participación ciudadana, y para eso me resulta muy útil las teorías que desarrolla un politólogo que yo recomiendo mucho, que es Robert Dahl, ¿no? En su libro La democracia, una guía para los ciudadanos, que además es de muy fácil lectura. Robert Dahl, que falleció el 2014, un politólogo norteamericano, señala que para que un gobierno sea considerado democrático, deben concurrir por lo menos 5 criterios. Uno es el de la igualdad de voto, es decir, que todas las personas tengan derecho a un voto que valga por igual, sin distinción. Lo segundo es que haya una participación efectiva, es decir, que los ciudadanos y las ciudadanas participen en los procesos electorales, en principio, ¿no? Lo cual supone pues que haya un cierto nivel de concurrencia a las elecciones. Lo tercero, él señala algo que tiene que ver con la cultura política,
y es que la población alcance una comprensión ilustrada, dice. Pero no entendamos la comprensión ilustrada como algo elitista. No se trata de que todos tengamos un doctorado para decir, entonces sí comprendes lo que está pasando. No. Se trata de que el ciudadano promedio comprenda el debate político, comprenda las reglas de la democracia, las instituciones democráticas, tenga una información básica para interactuar entre sí, ¿no? Y también para el cuarto punto, que es ejercer el control sobre la agenda pública. Es decir, que la agenda pública, que lo que se debate a nivel político, a nivel de la opinión pública también, no quede solamente en un grupo de políticos profesionales, sino que podamos, cualquier persona, en el barrio, en el trabajo, en el centro de estudios o en las redes sociales, discutir sobre lo que está en la agenda, discutir sobre los impuestos, discutir sobre cómo combatir la pandemia del coronavirus, etcétera, ¿no? En fin. Y además señala Robert Dahl que la democracia es un proceso de ampliación de derechos, lo cual es muy desafiante y es muy interesante. Para Robert Dahl, la democracia nunca termina de construirse, no termina de construirse y siempre hay que ir ampliando derechos, ¿no? Dahl también señala que las instituciones que requiere la democracia son cargos públicos electos, es decir, que quien gobierne lo haga como producto de un proceso electoral, es una clara diferencia con las dictaduras, ¿no? O con las monarquías, que las elecciones sean libres, imparciales y frecuentes. Frecuentes no significa que tengamos elecciones a cada rato, pero que sepamos cada cuánto tiempo habrá elecciones para renovar autoridades nacionales, regionales o municipales. Un tema fundamental, que luego lo retomaremos también, es que la democracia requiere libertad de expresión. Es un tema que está en discusión en estos días, junto con el cuarto, el de las fuentes alternativas de información. ¿Por qué? Porque se ha puesto en discusión un proyecto de ley para ejercer una suerte de control sobre los medios de comunicación. Ese es un tema fundamental para la democracia y es un tema en el cual todos podríamos tener una opinión. Y si todos tenemos la libertad de expresarnos y además tenemos diversas fuentes para informarnos, no un solo medio de comunicación, no un monopolio de los medios de comunicación, sino fuentes alternativas. No significa que tengamos miles de periódicos, significa que las decenas de diarios que existan ofrezcan visiones diferentes de la realidad para que podamos sacar nuestras propias conclusiones. Lo quinto es que podamos organizarnos como sociedad civil de manera autónoma. Es decir, que el Estado no controle a las organizaciones de la sociedad civil, que haya libertad para constituir diversos tipos de organizaciones vecinales, sindicales, colegios profesionales, etcétera, ¿no? Y que haya una ciudadanía inclusiva, es decir, que cada vez sean menos. Recuerdo que Dahl ha dicho que la democracia nunca termina de construirse, por lo tanto, siempre habrá algunas personas que no se sientan incluidas en los procesos democráticos. Lo que plantea es que la democracia requiere una ciudadanía inclusiva, que cada vez estemos pendientes de a quién falta incluir, ¿no? Bueno, este mapa me ayuda mucho para transmitir una idea, y es que la democracia se puede medir. Esto se llama estado de la democracia en el mundo, y es el mapa que corresponde al análisis hecho en el 2020 por la unidad de inteligencia del The Economist. Y divide, ustedes ven los colores en este mapa mundi, según los colores
The Economist clasifica las democracias en 4 rangos. Las democracias plenas, que son las que están más en azul, ¿no? Los países nórdicos, Canadá, etcétera, y otros más celestes también, ¿no? Las democracias defectuosas o las democracias imperfectas, entre las cuales se encuentra el Perú, ¿no? Y varios de los países de Sudamérica. Los regímenes híbridos, donde, en fin, uno no termina de saber si eso es una democracia o qué es, están o saliendo del autoritarismo o bajando de la democracia hasta el 4º renglón, que es el de los regímenes autoritarios, ¿no? Donde, por ejemplo, hoy se ubica ya claramente Venezuela, ¿no? Y otros más, todos los que están en rojo. Muy bien, pero ¿cuáles son los indicadores que utiliza The Economist o los criterios de medición para calificar si un país tiene una democracia plena, defectuosa, híbrida o no tiene una democracia? Son 5 criterios de medición. Uno de esos es el de los procesos electorales, que las elecciones sean limpias, libres, transparentes y periódicas. El segundo es el funcionamiento del gobierno. ¿Qué tan satisfechos se sienten los ciudadanos con relación a las funciones que debe cumplir el gobierno y a los servicios que el gobierno debe brindarle? Fundamentalmente los servicios esenciales: seguridad, salud, educación, justicia, recaudación tributaria, capacidad para poner orden, capacidad impositiva, etcétera, ¿no? Si es que se nota que hay gobierno o no se nota que hay gobierno. El tercero es la participación política, que no es lo mismo que ir a votar. La participación política está referida a, bueno, ¿y los partidos políticos, las organizaciones políticas, tienen una razonable cantidad de afiliados? ¿O es que son más bien cascaritas, mucho ruido, pocas nueces? En fin, la expresión que ustedes quieran utilizar. El cuarto es el que comentaba hace un momento: cultura política. Buscamos información. ¿Cuánto tiempo a la semana, si quieren, cuánto tiempo al día, dedica el ciudadano promedio a buscar información sobre el acontecer de su distrito, de su provincia, de su región o del país en general? ¿Cuánto se comparte esa información con otros? ¿Cuánto estamos dispuestos a buscar asociarnos con otros, a participar del debate político, o es que no nos interesa? Eso es cultura política. Cultura política no es saberse de memoria un conjunto de conceptos políticos. No. Cultura política es de qué manera en nuestra conducta cotidiana expresamos un interés por las cosas públicas, por los temas de interés común, ¿no? Por los asuntos comunes, por los asuntos de la colectividad. Y finalmente, el criterio que utiliza es el de libertades civiles. La libertad de asociación, por ejemplo, la libertad de empresa, la libertad de trabajo, la libertad para tener propiedades, etcétera, ¿no? Y en base a esos criterios es que The Economist construye este mapa que acabamos de ver. ¿Y cómo está el Perú si lo desagregamos? El puntaje máximo es 10. El Perú tiene 6.53. Si vemos acá, si tuviera entre 8 y 10, sería una democracia plena. Entre 6 y 8 es una democracia defectuosa. El Perú tiene 6.53. Está en el puesto 57 de más de 180 países que son medidos por este índice de la democracia. Y si nos damos cuenta, el punto en el cual, o el criterio en el cual alcanzamos una mayor puntuación, es el de los procesos electorales, 8.75.
Si solamente nos fijáramos en los procesos electorales, terminaríamos diciendo que el Perú tiene una democracia plena, casi perfecta. Porque, aunque algunos digan lo contrario, los procesos electorales en el Perú hace tiempo que son limpios, libres, competitivos, transparentes. Sin embargo, no ocurre lo mismo con estos tres otros indicadores que están acá. El funcionamiento del gobierno, 5.36. Puede ser esto un punto que vinculemos con las revocatorias. Si la gente no se... Porque no es solamente el funcionamiento del gobierno nacional. La encuesta se hace y la población puede pensar que le están preguntando por su alcalde, distrital, provincial o por su gobernador regional. Y entonces, en el Perú, el funcionamiento del gobierno está a un poquito más arriba de la mitad, 5.36. La participación política, 5.56, y la cultura política, 5.63. Son los temas más bajos, ¿no? Porque luego libertades civiles estamos por encima del 7. Estos tres puntos son fundamentales para avanzar en la construcción de nuestra democracia y para salir de ese rango de democracia defectuosa y pasar a una democracia plena. Bien, ahora yendo al terreno propiamente. La constitución política del Perú, hay una discusión que yo encontré en un libro que se llama Derechos Políticos y de Participación. Luego les voy a mencionar ahí quiénes son los autores. Una discusión si es que la revocatoria es un derecho fundamental o es un derecho político. Puede que la discusión no tenga mucha trascendencia, pero para algunos sí la tiene, ¿no? El artículo 2 de la Constitución es el artículo que habla de los derechos fundamentales de las personas. Y allí, entre otros más, aparecen estos: libertades de información, de opinión, de expresión y de difusión del pensamiento. Acceso a la información, solicitar sin expresión de causa la información que requiere, es decir, la transparencia en la información del Estado. Dice que tienen los ciudadanos derecho a participar de manera individual o asociada en la vida política, económica, social y cultural de la nación, es decir, en todos los campos de la vida nacional. Y finalmente señala también como un derecho fundamental el participar en la elección, remoción o revocatoria de autoridades, la iniciativa legislativa y el referéndum. Recordemos que el artículo 2 de la Constitución es el que define una lista larga de derechos fundamentales de las personas. Y luego el artículo 31 está referido ya a los derechos políticos propiamente, ¿no? Y allí otra vez retoma una afirmación que está en la parte de derechos fundamentales. Y dice la Constitución que los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos. El artículo 2 lo había dicho: a participar en la vida política de la nación, cultural, social. A participar en los asuntos públicos mediante referéndum, iniciativa legislativa, remoción o revocación, le llama, de autoridades y demanda de rendición de cuentas y otros más. Ser elegidos y elegir, etc. Es decir, la revocatoria está incluida también en la Constitución Política del Perú como un derecho político. Finalmente, el artículo 35 dice también que los ciudadanos pueden ejercer sus derechos de manera individual o a través de organizaciones políticas como partidos, movimientos o alianzas. Por eso es que no me gusta nunca en absoluto cuando algún dirigente político dice, a mí me lo han dicho montones de veces, y seguramente a ustedes también: ¿tú qué sabes si nunca has estado en un partido político? Bueno, hay que recordarle a este señor, hay que llevar una tarjetita, el artículo 35 decide que los ciudadanos pueden ejercer sus derechos de manera individual, que las organizaciones políticas no tienen el monopolio de la participación de los ciudadanos. Son una vía fundamental de participación y de gobierno, pero no es la única vía para participar. Bueno,
hay, además de lo que señala la Constitución, un conjunto de leyes que sería larguísimo enumerar. Hay un texto que publicamos con un colega hace más de 10 años que se llama Participación Ciudadana y Buen Gobierno, que recoge todas las leyes que hablan de alguno de los mecanismos de participación ciudadana. Elegir y ser elegidos está en la Constitución y está en la ley de elecciones generales, en la ley de elecciones regionales, de elecciones municipales, la ley de consulta previa a los pueblos originarios, los consejos de coordinación regional y local, los famosos CCR y CCL, los presupuestos participativos, que se han de alguna manera, entiendo, suspendido o visto afectados en este tiempo de pandemia, pero que han sido importantes, las juntas vecinales, los comités del vaso de leche, las comisiones regionales ambientales y una multiplicidad de consejos participativos a nivel del sector educación, del sector salud, etcétera. Es decir, las leyes en el Perú tienen incorporados los mecanismos de participación, miren, a montones, a montones. Imaginen un sector en el cual ustedes se desempeñen y van a encontrar que ahí también está previsto algún mecanismo de participación. Dejamos el tema de participación y entramos directamente al accountability. Este concepto de accountability fue desarrollado por un politólogo argentino, Guillermo O'Donnell. Guillermo O'Donnell habló de 3 tipos de accountability. En realidad él hablaba de 2. El vertical, el horizontal, y luego toma de 2 autores, Catalina Smulovitz y Enrique Perusotti, el concepto de accountability societal. En la parte final ustedes tienen, por si desean, las referencias de las fuentes de las cuales he tomado estos conceptos. Nada de piratería, por favor. El accountability vertical está referido a el control que ejercen los ciudadanos a través de las elecciones. Cada 4 años elegimos a un alcalde o alcaldesa, gobernador o gobernadora. Lamentablemente se elige muy pocas alcaldesas y casi ninguna gobernadora. La mayoría son hombres y eso es algo que tenemos que ir cambiando. Esa elección es un mecanismo de control también. Porque al elegir a uno, le estoy diciendo a los demás, tú no me convences. El elegir a uno, de alguna manera, es un castigar a los otros. Sobre todo cuando hay procesos de reelección, sea de la misma persona o del mismo partido. Si mi distrito ha estado siendo gobernado por el partido X y en la siguiente elección yo voto por el partido Z, estoy diciéndole al partido X, no me convences, no quiero que tú sigas gobernando mi distrito. Ese es un mecanismo de control vertical, que típicamente está referido a las elecciones. El mecanismo de control horizontal, el accountability horizontal, está referido al equilibrio de poderes. Es un clásico que nos enseñan desde el colegio, en los cursos de educación cívica, que creo que ya no se llevan, pero como yo soy un poco viejito en mi época, todavía nos enseñaban educación cívica. No sé cómo es ahora. El equilibrio de poderes. Se controlan entre sí el Congreso, el gobierno y el Poder Judicial. Pero además se han generado otras instituciones constitucionalmente autónomas que ejercen control. La Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, la Procuraduría, etc. Son instituciones. El accountability horizontal está referido al control que se ejerce entre instituciones del Estado, entre ellas. Pero dice O'Donnell, tomando a estos autores, que este control no siempre funciona. No siempre funciona y entonces en los últimos años, en las últimas décadas, ha ido incrementándose la acción de la sociedad civil
para controlar a sus autoridades o para controlar a las entidades públicas. Y a eso le llama el accountability social o accountability societal. Dicen estos autores que este accountability social funciona como un sistema de ruidos y de alarmas, ¿no? Cuando la gente sale en una movilización pacífica, cuando hacen un plantón frente a la municipalidad, cuando colocan carteles en sus casas exigiendo porque no hay serenazgo, etcétera, están llamando la atención. Cuando se presenta una queja ante la Contraloría General de la República porque el alcalde parece que se está robando el dinero, no está haciendo las obras, están haciendo un control social que lo que busca, y por eso le llama sistema de ruidos y alarmas, busca, el control social busca que las instituciones de control horizontal funcionen. Entonces, ayudan a que las instancias responsables del control estatal cumplan con sus funciones. Y esto se ejerce fundamentalmente a través de los medios de comunicación, con las denuncias que se hacen. En este tiempo hemos visto muchas denuncias sobre el nombramiento de funcionarios que no cumplían los requisitos. Y la prensa los denunciaba y han terminado varios de ellos renunciando o siendo destituidos. Cada vez es más importante el papel de las redes sociales en el Internet. El Facebook, para los mayorcitos y las mayorcitas, el Twitter, para los también ya mayores, y cada vez más redes sociales, ¿no? Que se van creando y que van funcionando y que logran movilizar mucho la opinión y la reacción de grupos de la población. Y luego las propias organizaciones sociales, los sindicatos, los colegios profesionales, las juntas vecinales, las organizaciones juveniles, etcétera, y muchos otros, son mecanismos para ejercer ese control social, ese accountability social o societal. En la legislación peruana, los mecanismos de control ciudadano que están previstos son también muchos, casi tantos como los de participación. Hay uno que es fundamental: transparencia y acceso a la información pública. Este es un tema fundamental. Por eso dijimos que está previsto en la Constitución como un derecho fundamental que los ciudadanos tienen el derecho a solicitar y recibir sin expresión de causa, es decir, sin explicar para qué, la información que posea el Estado. Hace poco hemos visto en la televisión, como sé que todos ustedes son personas muy interesadas en la política, hemos visto cómo es que se difundieron las actas de los consejos de ministros y cómo a través de eso podíamos enterarnos de lo que se discutía y de cómo funcionaba el Consejo de Ministros actualmente. Y se pueden conseguir desde todos, o sea, es decir, ya hay instituciones que las han discutido de gobiernos anteriores también, y no lo hacen subrepticiamente, lo hacen utilizando la ley de transparencia y acceso a la información, que tiene lo que yo llamo la transparencia activa y la transparencia pasiva. La transparencia activa es aquella por la cual todo organismo público, incluyendo los organismos electorales, están obligados a tener un portal web de transparencia, donde colocan sus resoluciones, su directorio, el personal que trabaja allí, cuál es su presupuesto, la agenda de sus principales funcionarios, etc. Y la transparencia pasiva es porque actúa cuando algún ciudadano individualmente o de manera asociada solicita información, por ejemplo, a la presidencia del Consejo de Ministros para que le otorgue las actas de los consejos de ministros. Yo he estado alguna vez en Otusco y allí la mesa de concertación de lucha contra la pobreza
había pedido a la municipalidad que le entregue la información sobre una obra que iban a ejecutar. Y después de mucho batallar, consiguieron que le entregue un expediente inmenso, lleno de mapas y planos, cifras y cosas. La declaración de ingresos, bienes y rentas que todos los funcionarios públicos, directivos y autoridades elegidas tienen que presentar ante la Contraloría es otro mecanismo de control. ¿Por qué? Porque esto se hace público. Y entonces cualquiera de nosotros podría ver cuáles son, cuál es, por decirlo de alguna manera, cuál es la fortuna con la que tal persona llegó a ser alcalde. Y luego compararla con cuál es la fortuna cuando terminó de ser alcalde, por ejemplo, ¿no? O alcaldesa o cualquier cargo. La declaración jurada de intereses, que es distinta, porque la declaración jurada de intereses, que es bastante nueva, está desde hace muy poco tiempo, y recién empieza a hacerse obligatorio su cumplimiento, no todos la están cumpliendo, pero la declaración jurada de intereses lo que pide es que la persona, el funcionario, informe quiénes son sus parientes, su esposa, sus hijos, sus hermanos, y a qué se dedican, cuáles son sus actividades, en qué empresas tienen acciones o no, cuáles son sus propiedades, etcétera, para evitar luego un posterior conflicto de intereses. Porque si llego a ser director general en un determinado ministerio y termino adjudicando un contrato, una obra o una consultoría a una empresa que resulta que el accionista mayoritario es mi cuñado, estoy entrando en un conflicto de intereses. ¿Cómo podemos detectarlo? A través de la declaración jurada de intereses. Luego están previstas las audiencias de rendición de cuentas para, en los gobiernos regionales está claramente previsto en la ley orgánica de gobiernos regionales, la demanda de rendición de cuentas está en la ley 26300, que es la misma ley de la revocatoria de autoridades, y que yo sepa, solamente se ha aplicado una vez, que fue aquí en Lima, para exigir que el exalcalde Luis Castañeda rinda cuentas. Un grupo de ciudadanos de Lima Metropolitana presentaron una demanda de rendición de cuentas, que debiera acompañada de firmas, etcétera. La remoción de funcionarios que alude a los funcionarios designados como cargos de confianza. Y la revocatoria de autoridades, que es el tema que nos ocupa y que ayer ustedes trabajaron con mucho detalle, y por eso ya no voy a entrar a explicarlo, con el doctor José Tello, ¿no? Son algunos de los mecanismos de... bueno, entonces, la revocatoria es un derecho, no es solamente un mecanismo, no es solamente una herramienta. La revocatoria es un derecho fundamental y al mismo tiempo es un derecho político, que tiene, según el doctor Emiro Quesada Rada, tres características. Primero, que es un derecho de democracia directa. Sí, como las elecciones, ¿verdad? Quiero votar y ya está. Segundo, a diferencia de las elecciones, este es facultativo. No es que cada 4 años tiene que haber una revocatoria. No, depende de que un determinado número de ciudadanos y de electores y electoras de un distrito lo solicite, o de una provincia lo solicite, es facultativo. Y es temporal. ¿Por qué? Porque no se puede aplicar en cualquier momento. Antes se podía aplicar entre el segundo y el tercer año de la gestión. Hoy se puede aplicar solo en el tercer año de la gestión. Voy a terminar con esta, que son, ¿cuáles son, desde mi punto de vista, y desde el punto de vista de la teoría política o de la ciencia política, las condiciones que habría que cumplir para ejercer el derecho a la revocatoria? Uno es la información. El acceso a la información es fundamental. No podemos buscar la revocatoria de una autoridad solamente en base a los rumores. Aunque la ley no exige que yo pruebe
las razones que motivan el impulso a la revocatoria, creo que es una responsabilidad ciudadana tener información suficiente para proceder con el ejercicio del derecho a la revocatoria. Segundo, la libertad de asociación. Si es que la autoridad que siente que va a ser revocada empieza a actuar en contra de los promotores de la revocatoria, está vulnerando la libertad de asociación. Es fundamental para ejercer un derecho como este, que es tan radical, porque es, ok, ya no vas a ser más alcalde o alcaldesa. Es un derecho extremo. Necesitamos libertad para asociarnos. Tercero, ponderación. Ponderación, ¿por qué? Porque como hemos visto, existen otros mecanismos de control, muchos. La demanda de rendición de cuentas, las audiencias de rendición de cuentas, el acceso a la información pública, etcétera. Y sin embargo, en muchos casos hemos visto que directamente se va a la revocatoria, sin pasar por los otros. No son un requisito, no es un requisito pasar por los otros, pero creo que hay que actuar como todos los casos con ponderación. Y finalmente, cultura política, lo que comentamos hace un momento, la disposición para estar interesados en los asuntos de la comunidad, de mi comunidad más pequeña, de mi barrio, del edificio en el que vivo, de mi región, de mi provincia, del país en su conjunto. Son condiciones para que la revocatoria sea ejercida de forma adecuada y para que su ejercicio potencie la gobernabilidad, potencie la ciudadanía y la democracia. Gracias. Eso es lo que yo quería comentarles. Muchas gracias, doctor, por su exposición. A continuación, invitamos a los participantes y a las participantes a realizar alguna consulta, si es que hubiera, ya sea por el chat o por el botón de preguntas y respuestas, relacionadas al tema expuesto. En el chat hay una pregunta. Sí, doctor, tenemos una pregunta. ¿Sí? Esmeralda. La pregunta es, ¿cuál es el procedimiento para la revocatoria? Bueno, a ver, ¿por qué es que no abordé este tema? Porque este tema lo abordó ayer el doctor José Tello, ¿no? Entonces haré una mención expresa. Hay que reunir, hay que comprar un kit en la OMPE para revocatoria y en ese kit hay que juntar una determinada cantidad de firmas de ciudadanos de la jurisdicción. Y luego de eso, presentar esa cantidad de firmas junto con una fundamentación. Dice que la revocatoria no necesita ser probada, pero sí fundamentada. Explicar por qué es que se quiere revocar y a quién expresamente. Al alcalde, al regidor tal o al otro regidor, al alcalde y todos los regidores, etc. Luego de que son verificadas las firmas, el Jurado Nacional de Elecciones convoca a un proceso de revocatoria, de consulta popular de revocatoria, como la que va a realizarse ahora en octubre, y hay que conseguir una determinada cantidad de votos a favor de la revocatoria para que entonces esa autoridad deje el cargo y este sea ocupado por el accesitario hasta culminar el periodo. Muchas gracias, doctor. Tenemos la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo se puede mejorar la veracidad de la información sin que se pueda decir que hay un control vertical sobre los medios de comunicación? A ver, yo creo que son dos, espero que no se esté refiriendo a la accountability vertical, porque esto y los medios de comunicación son cosas diferentes, ¿no?
el accountability vertical o el control vertical, como dije, es el que ejercemos todos al momento de votar sobre nuestras autoridades distritales, provinciales, regionales o a nivel nacional, parlamentarias o presidenciales. Y en el caso del control sobre los medios de comunicación, yo creo que hay que ser muy exigentes con la calidad de la información. Es importante que existan diversas fuentes de información, que no estén controladas todas. Por eso es que la norma prohíbe el monopolio de los medios de comunicación, ¿no? Eso está prohibido, el monopolio. Está prohibido que un solo grupo empresarial se compre todos los canales de televisión o todos los periódicos, por ejemplo, ¿no? Pero luego creo que es importante allí otra vez el papel de la sociedad civil. En el Perú tenemos organizaciones de sociedad civil que ejercen un control sobre la prensa, sobre la libertad de expresión, que son muy importantes. El Consejo de la Prensa Peruana o el Instituto Prensa y Sociedad, por ejemplo. Y además hay que reconocer que el surgimiento de plataformas informativas en Internet, hay muchas, muchas, muchas. Ahora hay más que se activan simplemente en el Twitter, ¿no? Los espacios en Twitter, y entonces a las 10 de la noche todos los días ya sabes que tal persona va a abrir y lo hace y discuten muchas personas. Yo he visto reuniones de 300 tuiteros, ¿no? Desde el celular actuando así. Y otros medios de comunicación como Ojo Público, Convoca, El Filtro, Epicentro, etcétera, La Mula, esto no es propaganda, pero hay muchísimos que ejercen una forma de control entre sí, entre los medios de comunicación, para que los medios se sientan obligados, todos ellos, a competir entre sí. Y la competencia supone brindar información veraz e información de calidad. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. Bueno, dice, buenas tardes, doctor, gracias por la ponencia. Tengo una consulta. Los mecanismos de control nos ayudan a vigilar a nuestras autoridades. Sin embargo, es un derecho que se ha visto reducido a instancias locales y regionales. ¿Cómo se podría ampliar este mecanismo a casos nacionales como el Congreso, puesto que el funcionario no está sujeto a mandato imperativo? Sí, es cierto que la revocatoria no alcanza a los congresistas, pero otros de los derechos de control que comenté en una de las láminas sí alcanzan a los congresistas. Por ejemplo, las declaraciones de ingresos, bienes y rentas o la declaración jurada de intereses son mecanismos de control. Creo que hay una discusión pendiente en el Perú, que es el... Bueno, hay además un tema importante, y es que se aprobó también ya que ninguna persona que tenga una condena por cualesquiera de los delitos que sea, pueda acceder al cargo de congresista o a cualquier cargo de elección popular o cargo de confianza. Y se ha avanzado también en la regulación del levantamiento de la inmunidad parlamentaria, porque muchos llegaban al Congreso para aprovechar de la inmunidad parlamentaria y escaparse de la justicia. Hoy eso está mucho más restringido. Vamos a ver cómo opera la Comisión de Ética que acaba de instalarse recientemente, porque ya hay algunos casos que pareciera que ameritan ser investigados en la Comisión de Ética. Pero yo decía que hay una discusión pendiente, que es el de la renovación del Congreso por tercios o por mitades, como opera en otros países, y que podría ser una alternativa a la revocatoria. Ayer escuché al doctor Tello hablar también sobre por qué es que la revocatoria no llega al nivel de congresistas. Y él decía, bueno, ¿y quiénes serían los electores? ¿Los de la circunscripción? Porque los congresistas representan a una circunscripción, pero la Constitución dice también que los congresistas representan a la nación.
Y cuando legislan, no legislan solo para su región, legislan para el país entero. Y entonces, ¿cómo lo hacen, no? Eso no. Gracias, doctor. La siguiente pregunta dice, ¿la revocatoria como consulta es favorable para la democracia? A mí me parece que sí. Yo creo que ejercer todos los mecanismos de control que hemos pasado revista ahora fortalece la democracia. La democracia se debilita con una ciudadanía pasiva, con una ciudadanía que solamente vota y luego se cruza de brazos a esperar que pasen 4 años o 5 años. Hay una cosa que hay que entender, que tenemos que entender todos, los gobernados y los gobernantes, los representados y los representantes. Y es que en el día de la elección no termina un proceso. En el día de la elección se inicia un vínculo entre los representados y los representantes. Y ese vínculo tiene que ser permanentemente cultivado. No creamos cuando algún líder político, no importa de qué tendencia sea, nos diga, bueno, a mí me eligieron, ahora espérate pues 4 años o 5 años y ya verás lo que haces. No, eso lo acabamos de ver. Por eso el control social y no solamente el control vertical, que es de elección tras elección. No, tenemos derecho a controlar, a buscar información, a solicitar información, a incidir en la agenda permanentemente. A eso llama cultura política, al interés ya de la población por estar informado, por opinar, por participar de los debates. De manera que sí, yo creo que en general el ejercicio de los mecanismos de control, incluyendo el ejercicio responsable, ponderado de la revocatoria, fortalece la democracia. Gracias, doctor. Tenemos la última pregunta. ¿Cómo pueden cambiar las actitudes y hábitos de los representantes políticos y de la población mediante la democracia? Perdón, ¿me lo puedes repetir? Sí. ¿Cómo pueden cambiar las actitudes y hábitos de los representantes políticos y de la población mediante la democracia? Creo que es una pregunta de ida y vuelta, ¿no? Porque la democracia exige de nosotros una determinada conducta, un conjunto de prácticas, de tolerancia hacia los demás, de respeto entre todos nosotros, de no discriminación por ningún tipo, por ninguna causa. Exige de nosotros el cumplimiento de un conjunto de deberes, como el respetar las señales de tránsito hasta pagar los impuestos. Y eso va moldeando la conducta democrática de las personas. Allí es muy importante que los líderes, las lideresas, quienes nos gobiernan, den una muestra con su conducta también, que nos haga, eh, nos despierte el interés por respetar a esa autoridad porque está dando un testimonio de conducta democrática, ¿no? Y de imitarlo, inclusive. Pero al mismo tiempo dije que era una pregunta de ida y vuelta porque a la vez, conforme en la sociedad se vayan afirmando prácticas que pueden ir siendo formadas desde las familias, desde la escuela, desde el barrio, prácticas de solidaridad, de respeto a los demás, de respeto al medio ambiente, de respeto a los jardines, a las vías públicas, de usar la mascarilla, ¿no? De mantener la distancia social, de acudir a vacunarnos, no solamente para no contagiarnos nosotros, sino para evitar que se contagien los demás. Todo eso fortalece la democracia. La relación entre democracia y cultura ciudadana es una relación de ida y vuelta. No basta con que haya una ley que ordene
¿no? Por eso es que no se ordena que se vayan a vacunar. Lo importante es convencer a las personas de que se vayan a vacunar, no solamente por ellos, sino por el conjunto, porque somos parte de un colectivo, de una comunidad. Eso. Gracias, doctor. Bueno, a nombre de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones, agradecemos nuevamente la participación del doctor Gerardo Tábara, así como la participación de todos y todas el día de hoy, y los invitamos a seguir las actividades que viene organizando la escuela a través de sus redes sociales y su página web. Muchas gracias a todos y tengan buenas noches.